Cordial saludo, mi nombre es Gina Marcela Paredes Nufán, estudiante de licenciatura en Pedagogía, quinto semestre, Pedagogía Infantil. A continuación voy a presentar el curso de guitarra, la historia de la guitarra. Como bien saben, la guitarra es un instrumento de los más antiguos y populares del mundo, y su evolución se ha dado a cabo por un proceso fascinante, influenciado por diferentes culturas y avances tecnológicos. En este video voy a exponer la historia de la guitarra desde sus inicios hasta la actualidad. Bueno, los primeros instrumentos de cuerda salieron más o menos en el año 3000 a.C., hasta el siglo VIII. Bueno, en esta etapa los primeros instrumentos de cuerda aparecieron hace más de 5000 años en las civilizaciones, unas en Egipto y Mesopotamia. Bueno, algunos de ellos fueron los primeros instrumentos de cuerda. Comenta la historia que fue la cítara y el lirón, algunos de ellos. Más adelante, en el siglo VIII, con la llegada de unos musulmanes a España, el laúd comenzó a influir en la evolución de la guitarra. Ya vamos a comentar por qué. Bueno, más adelante salen los primeros modelos de guitarra. Entre el siglo VIII y el siglo XVI. Bueno, en la Edad Media surgieron dos tipos de guitarra en España. Una era la guitarra morisca, que era como una caja ovalada, tenía decoraciones árabes, y la guitarra latina, que es como la que más se parece en la actualidad. Luego, en el siglo XVI, apareció la guitarra de 4 órdenes, 4 pares de cuerdas, que se popularizó en España y en otros países. Recordemos que antes las guitarras no eran, en la antigüedad, un dato curioso, en la antigüedad las guitarras, algunas guitarras eran hechas como guitarras, no, pero instrumentos de cuerda eran hechos con tripas de animales. Muy interesante, ¿no? Bueno, ya en el siglo XIX la guitarra va tomando su forma moderna. Bueno, aquí es donde la guitarra da un salto muy grande y donde entra Antonio de Torres, que es considerado el padre de la guitarra moderna, pues rediseñó el instrumento en el siglo XIX y lo mejoró en forma que en el tamaño, la madera y la estructura interna, logrando un sonido más potente y resonante. Bueno, aquí Antonio Torres construyó guitarras de madera en cajas de puros para demostrar que el diseño era más potente que el material, y funcionó. Desde entonces, la guitarra dejó de ser solo un acompañamiento y pasó a brillar como un instrumento solista en los conservatorios más prestigiosos. Bueno, siguiendo así el nacimiento más adelante nace la guitarra acústica y la guitarra eléctrica entre el siglo XX y la década de 1930. Aquí empezó la revolución. A finales del siglo XIX nacen las guitarras acústicas con cuerdas de acero, perfectas para el folk y el country. Pero el gran cambio llega en 1931, cuando Jorge Beauchamp y Adolf Rickenbacker crean la primera guitarra eléctrica, un invento que cambiaría la vida de todos, de los músicos para siempre, la música para siempre. Bueno, aquí un dato curioso es que la primera guitarra eléctrica se llamó Freezing Pan porque supuestamente su forma era muy que parecía como un sartén. ¿Recuerdan un sartén? Imagínate tú en un concierto con un sartén. Bueno, aunque al principio fue tan en el jazz, se volvió muy esencial a muchos géneros más. Bueno, ya en esta época la guitarra eléctrica se volvió una protagonista en la década de 1950 y en el siglo XX. Bueno, estamos comentando. Bueno, llega aquí la época dorada de la guitarra eléctrica. Entre los años 50 surgen modelos icónicos como la de Fender y la Gibson de Paul. Bueno, estas son muy conocidas, son modelos muy bonitos. Y bueno, y estas guitarras que definirían el sonido del rock y el blues, este sonido de la guitarra. Un dato curioso aquí es que Gibson y Les Paul fue creada con la ayuda del músico Les Paul, quien experimentaba con guitarras de madera maciza porque creía que sonaría mejor, y tenía razón.
Desde entonces, la última guitarra eléctrica ha sido la estrella en escenarios de todo el mundo, hasta los estadios más grandes de la actualidad. Bueno, más adelante, bueno, ya en las innovaciones, porque estamos ya llegando al final, innovaciones de la actualidad en el siglo XXI, nacen las guitarras electroacústicas, ¿no? Ya son de guitarras ya digitales, con software de música, todo incluido. Hoy en día la guitarra sigue evolucionando cada día más. En eso está la guitarra electroacústicas, que lo estaba mencionando ahorita mismo, modelos que son modelos digitales y tienen aplicaciones que te enseñan a tocar desde casa. Imagínate tú. Ahora existen guitarras con pantallas táctiles, con una inteligencia artificial que pueden componer música contigo. Muy interesante. Y hasta que llegamos en esta historia de la guitarra, hasta el día de hoy, bueno, aquí hemos aprendido bastante y espero volverlo a ver pronto.